Las 8, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía este jueves 16 de octubre. En una hora tendremos abiertas a las bolsas europeas. De momento los futuros anticipan que esa apertura va a ser bajista. Tenemos al futuro del DAX recortando un 0,19% ahora mismo, algo más, un 0,3% está bajando el futuro del Eurostock 50. Bolsas que, a pesar de esta caída de hoy en los futuros europeos, siguen con optimismo en un escenario marcado por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El aviso de la Reserva Federal, ahora enseguida ampliamos. Edición de ayer en ese libro veis que la inflación está aumentando, pero mirando y apoyándose sobre todo en la tecnología, que sigue brillando. ¿Y de qué forma? Tenemos, por ejemplo, ya Samsung con máximos históricos en la bolsa de Corea del Sur, y un nombre propio, Taiwan Semiconductor, se lo contábamos hace unos minutos, ha presentado cuentas con un beneficio récord que crece casi un 40% en el tercer trimestre del año. Se van a cotizar también, en cuanto a resultados empresariales, las cifras que ha presentado Nestlé, caída de las ventas en los 9 primeros meses del año, pero mejora sobre lo previsto de esas ventas, de esa facturación en el tercer trimestre. Y ojo, porque anuncia recorte de costes, ahorro de costes y recorte de plantilla en los próximos ejercicios de 16.000 puestos de trabajo. Hablamos de un 6% de su fuerza laboral. Mercado pendiente de las empresas, pendiente también Eva Villanueva de los datos. Acabamos de conocer las cifras de PIB en Reino Unido. ¿Cómo han sido? Buenos días de nuevo. Bueno, pues aquí tenemos precisamente lo que acaba de publicarse y tenemos como el PIB, la economía británica, ha crecido en tasa intermensual un 0,1%, lo que supone una mejoría frente al crecimiento nulo o una economía congelada del mes anterior, y que cumple con lo que se estimaba. En cuanto al crecimiento interanual, alcanza el 1,3%, queda por debajo de lo que se esperaba del 1,4%, que era el mismo que el dato anterior. Y ojo en la intertrimestral, que ya saben que es la que se mide a la hora de ver cómo evoluciona una economía, si crece o decrece. Vemos que avanza un 0,3%, cumple con lo previsto, aunque aunque acelera una décima con respecto al 0,2% del trimestre anterior. Pues cifra de PIB en Reino Unido para desayunar esta mañana, un jueves en el que vamos a mirar también a Bruselas, donde se va a presentar hoy la hoja de ruta en defensa de la Unión Europea, con la que busca el bloque mejorar sus capacidades y su autonomía frente a las amenazas a su seguridad, con la vista puesta sobre todo, especialmente en Rusia. Hoy la Comisión va a detallar en qué va a consistir ese muro antidrones que se podría extender a toda la Unión Europea, y podría detallar también la inversión que será necesaria por parte de cada país para construirlo y para aumentar la inversión en defensa. El anuncio de hoy por parte de Bruselas llega después de que la Unión Europea respaldara ayer a España tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles por el gasto militar. Dice su portavoz Olaf Gill que van a responder ante cualquier medida contra un país miembro. Por lo tanto, responderemos adecuadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida que se adopte contra uno o varios de nuestros Estados miembros. También les recuerdo que ahora contamos con un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se trata de una plataforma para abordar cualquier otra cuestión comercial o relacionada con el comercio. Menos tajante se mostraba cuando le preguntaban sobre este asunto el secretario general de la OTAN. Más Rutte elogiaba los esfuerzos de Donald Trump para que los países aumenten su gasto en defensa. Dice que él también está trabajando en eso y ha hablado de unanimidad en el seno del organismo. Pero también porque ahora estamos en igualdad de condiciones con Estados Unidos, así que él está presionando mucho para que eso suceda. Yo estoy presionando para que eso suceda. Lo bueno es que la Haya tuvimos unanimidad, 232, unanimidad total. España estuvo totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidad, así que creo que es importante destacarlo. ¿Y qué dice el gobierno español? Pues lo conocíamos ayer en la voz de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que no descarta aumentar el gasto en defensa y asegura que España es un socio fiable que cumple con la OTAN.
Y lo grande, y hay que decirlo, y además hay que decirlo con mucho orgullo, es que España es un aliado fiable, responsable, que lleva 40 años en la Alianza Atlántica, que ha pagado un precio muy alto con vidas de militares españoles en el ámbito de la Alianza Atlántica, que estamos dispuestos a participar en todas y cada una de las misiones que se nos llaman, que estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en materia de industria de defensa española, europea, en todo momento. El otro punto de atención de este jueves está en las tensiones entre China y Estados Unidos. Donald Trump reconoce que está en guerra comercial con China y defiende los aranceles como una herramienta muy importante, dice, para la defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tenemos un arancel del 100%. Si no tuviéramos aranceles, quedaríamos expuestos. No tendríamos defensa. Los aranceles son muy importantes para nuestra defensa y nuestra seguridad nacional. Palabras del presidente de los Estados Unidos después de que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, apuntara en las últimas horas a que China será la economía más perjudicada si mantiene estas medidas coercitivas. Defendía Bessent que las restricciones de Pekín a las tierras raras demuestran que el mundo debe diversificar las cadenas de suministro. Abría la puerta a establecer precios mínimos en algunas industrias para combatir la manipulación del mercado por parte de China y advertía de que la volatilidad de los mercados no va a hacer cambiar la postura negociadora de Estados Unidos en esta disputa comercial. Tenemos cosas que son más poderosas que los controles a la exportación de tierras raras y para que quede claro, esto es China contra el mundo. No es un problema entre Estados Unidos y China. Tenemos muchas palancas que podemos accionar. Ellos necesitan algo que pueda ser igualmente perjudicial. No queremos dañar su economía. No creemos que ellos quieran dañar la nuestra, pero tienen una economía de mando y control y no van a mandarnos ni controlarnos. Esto con una mano, porque con la otra, Bessent decía poco después que están teniendo acercamientos con China, en una clara estrategia de palo y zanahoria. Críticas y presiones por un lado para marcar posición, pero mano abierta, por el otro para el acuerdo. Amenazas y mano tendida a la vez a Pekín. Así que en este escenario de guerra comercial, la Reserva Federal en su libro Base advierte: el mercado laboral se está estancando y la inflación está aumentando por culpa de los aranceles que están impactando, dice, en los precios. Un motivo más, según el gobernador de la FED, Stephen Miran, para bajar los tipos de interés. No diría que me gusta el cambio en el equilibrio de riesgos. Creo que es más bien que llegamos rápidamente a una política en lugar de esperar hasta el punto en que creo que la política es bastante adecuada ahora mismo para los vulnerables. Y si se golpea la economía con una política de choque muy restrictiva, la economía reacciona de manera diferente a cómo lo haría con una política no restrictiva, por lo que creo que es más importante que la semana pasada actuemos rápidamente para alcanzar la neutralidad. Tensiones comerciales que de momento, como decimos, siguen sin afectar al mercado, un mercado que continúa pendiente de los datos y en el que continúa, Eva, la lluvia de resultados empresariales. Pues sí, efectivamente, es el paraguas con el que se inicia la sesión, con permiso de ese dato que avanzábamos hace un momento de cómo la economía del Reino Unido ha registrado un magro crecimiento del 0,1% en agosto, en línea con las expectativas, y como en el segundo trimestre crece el 0,3%, mejor de lo esperado, frente al 0,7% registrado en el primer trimestre. Un paraguas de jornada bañada por resultados y un paraguas además bañado por esa disputa comercial entre Estados Unidos y China, que aún así no ha conseguido amedrentar a los inversores. Anoche Wall Street se anotaba ganancias y el Russell 2000 de las compañías de la pequeña y mediana capitalización bursátil marcaba un nuevo récord y se encamina, de hecho, hacia su mejor semana en 2025. A esta hora, en materia de futuros, vemos como el premercado americano lo que está anticipando en futuros frente a lo que hemos visto en gran parte de la sesión asiática es un tono positivo, aunque moderado, con fuertes subidas en la comparativa, aunque atenuadas, del 0,10% en el Nasdaq, que es por la tecnología donde va a llegar el mayor impulso. Todo en medio de la falta de datos macros. Sigue el cierre de gobierno en Estados Unidos y donde hemos visto la fortaleza que traslada en cuanto a resiliencia económica y solidez del sector financiero los datos de la gran banca americana ayer con Bank of America y Morgan Stanley. Y el libro Base de la FED constata que los aranceles impulsan los precios al alza, lo que hace que las empresas ya experimenten mayores costos, y advertencia
de que si bien algunas empresas mantienen sus precios sin cambios para seguir siendo competitivas, otras están trasladando completamente los mayores costos de importación a sus clientes, pendientes de la Fed, mientras lo que baraja y con lo que especula el mercado es esa expectativa de recortes de tipos de interés. Las acciones asiáticas en su mayoría se han sumado esta mañana al repunte de Wall Street. El Kospi surcoreano ha marcado máximos, mientras Washington ve pronto ese cierre del acuerdo comercial y ojo ese protagonismo de TSMC en Taiwán, alcanzando otro récord al ganar un 39% más. Y mientras los inversores siguen buscando refugio, el oro ha tocado máximo histórico en los $4.211 esta mañana, viendo claramente cómo vuelve a ser ese refugio preferido por los inversores. Y mientras en el dólar los inversores anticipan recortes, vemos a ese índice dólar en 98,58 unidades, y donde en tiempo real vemos ese euro dólar en 1,1659, tratando de fortalecerse la divisa comunitaria. En las materias primas, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, el petróleo, avanza un 0,86% hasta los $58,77 y el Brent hasta los $62,40. Y los futuros europeos, donde hoy se cotizan grandes cuentas como Nestlé, tenemos al CAC 40 parisino avanzar un 0,12%, retrocesos del 0,10% para el DAX, y el IBEX 35 que pierde un 0,17%, va a partir desde los 15.570. Banco Santander patrocina este espacio. Mercados que miran también al cierre de gobierno en Estados Unidos, que cumple ya las 2 semanas de duración. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Anoche fracasaba por 9ª vez en el Senado el intento para reabrir el gobierno estadounidense, mientras que desde la Casa Blanca el director de presupuesto, Russell Vought, ya pone la cifra al número de trabajadores que se pueden quedar sin trabajo por culpa de este cierre federal. Bueno, sin duda estamos hablando de miles de personas. Gran parte de la información se ha basado en una especie de instantáneas judiciales que, según han articulado, ascienden a unas 4.000 personas, pero eso es solo una instantánea y creo que la cifra será mucho mayor. Y vamos a mantener esas divisiones durante todo este cierre. Brasil y Estados Unidos van a empezar a negociar un acuerdo que ponga fin a su guerra comercial. Desde el gobierno brasileño intentan allanar el camino hacia ese acuerdo y se muestran dispuestos a cooperar con Washington en tierras raras y minerales críticos. En paralelo, Argentina anuncia que pronto firmarán un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos tras el encuentro mantenido esta semana entre Trump y Milei, y el gobierno estadounidense trabaja ya en un segundo plan de apoyo financiero al país sudamericano por importe de otros 20.000 millones de euros. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu se enfrenta este jueves a otras 2 mociones de censura. La Asamblea Nacional francesa examina 2 mociones de censura presentadas por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de Francia Insumisa contra el segundo gobierno de Lecornu. Mociones que no saldrán adelante gracias al apoyo del Partido Socialista, cuyo líder confirmaba en una entrevista que subirán los impuestos a los ricos a cambio de apoyar a los presupuestos del año que viene. Olivier Faure, allez-vous réintroduire la taxe Zuckman par amendement? Olivier Faure va a volver a presentar el impuesto Zuckman mediante una enmienda. Sí, por supuesto, y entonces veremos quién está a favor y quién en contra. Y si ese impuesto Zuckman no se adopta, presentaremos otras propuestas sobre la flat tax, sobre lo que se llama el impuesto único fijo, sobre la contribución diferencial sobre los altos ingresos, en fin, toda una serie de impuestos dirigidos a las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las grandes empresas, y ahí veremos quién está de cada lado de la barrera. Y Donald Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Según el New York Times, el presidente de Estados Unidos ha autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, lo que supone un paso más en la campaña de la Casa Blanca contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Tienen sus prisiones en los Estados Unidos de América. Entraron por la frontera porque teníamos una política de fronteras abiertas y tan pronto como escuché eso, muchos países, no son el único país, pero son los peores abusadores. Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión. Creo que muchos otros países también la están sintiendo. No voy a dejar que este país se arruine porque otras personas quieran caer, como dices, son los peores, nos han dado lo peor. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia,
Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. El 3 de octubre de 2002, Internet eBay adquiere PayPal por 1.530 millones de euros. La compañía de subastas integró un sistema de pagos seguro y eficiente dentro de su comercio electrónico. Este proyecto supuso el crecimiento de las dos empresas y posiciona a PayPal como uno de los mejores servicios de pago en línea a nivel mundial. Aunque, como bien dice el refrán, todo lo que sube tiende a bajar. La adquisición solo duró 10 años y en 2015 estas dos compañías se separaron. Desde entonces, PayPal ha pasado a cotizar por su cuenta en bolsa, mientras eBay continúa su actividad siendo uno de los mayores mercados en línea del mundo. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:17 de la mañana, hora menos en Canarias, Tertulia Capital ya en marcha con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo bien. El mercado revuelto, pero yo bien. Revuelto porque, oye, mañana vamos a tener un día importante con la resolución de la OPA, de la que no sabemos mucho, por no decir nada, de la que no sabemos ni siquiera la hora a la que se va a comunicar la decisión. No, la resolución no. La resolución no, el porcentaje de aceptación, cierto, yo creo que completamente de acuerdo. Nos quedan capítulos por delante. Sí, mañana lo que sabremos es el porcentaje de aceptación y luego ya BBVA dirá, me interesa, no me interesa, voy, he conseguido... Del primer asalto. Primer asalto. Largo, pero primer asalto. Vale. Vamos a saber cuántos accionistas han acudido a la primera OPA. Vale. ¿Van a ser de un marco hostil? ¿Van a ser muchos o pocos? Yo creo que entre un 30 y un 35% del capital. Esa es tu apuesta, 30-35%. Yo creo que sí. Vale, sí. Luego habrá que ver qué hace la CNMV y ver qué hace Eso ya es otro el BBVA. Abel Martín García, analista político, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Apuestas muchas, cosas claras menos, ¿no? Tenemos. Sí, muchos frentes abiertos, pendiente de lo que pasa aquí, también fuera, Estados Unidos, China, bueno, hay que ver. Hay que ver. Vamos a hablar enseguida de eso con nuestro invitado que ya nos acompaña en el estudio. Mercado que está revuelto, como dice José Ignacio, y para que no nos den un susto, pues hay que invertir con lógica. Y no sé, Eva Villanueva, si nuestros contertulios y nuestros oyentes conocen Altex Quality. Pues allá vamos. ¿Conocéis Altex Quality? Es un fondo de la gestora independiente Altex Asset Management y la verdad es que tiene un rendimiento asombroso. A fecha 15 de septiembre, la rentabilidad acumulada a 3 años de Altex Quality era del 79%. Sí, 79, bastante por encima de los índices globales de renta variable como SP500 o Eurostock. Tenéis toda la información de este fondo en invierteconlógica.com. Pues invirtiendo con lógica, que siempre es importante, y de lógica vamos a hablar, no sé si de mucha o poca, pero de la lógica de esta semana de Donald Trump, que ha estado
en todas las salsas, en todas las ensaladas. Enrique Cocero, consultor político, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy Bienvenido. buenos días. Me alegra mucho verte, para que nos pongas un poco al día sobre este, no sé si llamarlo, juego de Donald Trump. Esta semana que empezaba en Gaza, en Egipto, con esa firma sobre el plan de paz de Gaza y el papel, ¿no?, de lo que vimos allí, esa puesta en escena, él delante de todos los líderes políticos a los que manejó a su antojo, llamó, felicitó, citó, medio amenazó, insinuó los que se estaban llevando bien, mal. ¿Qué papel ha jugado Trump en ese acuerdo y cómo valoras esa puesta en escena? Hombre, básicamente Donald Trump ha jugado todo el papel. Hay que partir, no creo que haya que, porque cada uno tiene sus opiniones, pero la mía es que el reconocimiento del Estado de Palestina se intentó por primera vez en 1947 con una resolución de la ONU que era la 181, que los árabes rechazaron porque no querían una partición, querían toda la tierra. Volvió a intentarse a finales de los 90, volvió a intentarse a principios de los 2000 y nunca ha funcionado. Entonces, la solución de esos estados parece una medida de, no sé cómo decirlo, de compromiso cuando todo va fatal. Es decir, es como, desde mi punto de vista, es un tranquilizador de conciencias. No tengo mejor idea tal y cual. Pero Trump ha llegado y ha dicho, yo soy el único, o ha debido decir, yo soy el único que puede presionar a Netanyahu. Sabemos que la situación no está siendo fácil para Israel a causa de su gobierno y ha puesto los medios y las vías para que hubiese una negociación. Me llamaba también bastante la atención que quien negociase por Palestina fuera Hamas, un grupo terrorista, no Mahmoud Abbas o Abu Mazen, como lo quieran llamar, ni la Autoridad Nacional Palestina, sino que fuera el propio grupo terrorista quien estuviera negociando como activo político por parte, o como activo gobernante por parte de Palestina. Y bueno, pues ha sido Donald Trump quien, con presiones o con conocimiento o con intercambio o con una negociación, o que habrá presentado o que habrá cedido ante Netanyahu que nosotros no sepamos, no lo sé. Netanyahu además está en una situación de grave impopularidad ante su pueblo. Yair Lapid o Benny Gantz, toda esta gente tiene muchísimos ascendientes sobre la población ahora mismo que Netanyahu, con lo cual esa vía a Netanyahu le venía bien. No tardó mucho en aceptarla y por supuesto Hamas pues necesitaba esa pausa de alguna manera después de haber perdido el apoyo de Irán, que el apoyo de Irán se perdió porque Israel demostró que podía entrar en Irán y salir cuando quisiera, como quisiera, atacar lo que le diese la gana. Entonces Irán levantó los brazos y dijo, hasta aquí habéis llegado, muchachos. Entonces, quien ha articulado todo eso para terminar en Sharm el Sheikh y con una firma que pueda llevar esto adelante ha sido Donald Trump. Ahora veremos qué es lo que ocurre con la parte del cumplimiento de Hamas, porque si no se cumple, Donald Trump va a ser el primero que vaya a decir, tira para allá y empieza a arrasar con todo lo que no necesites. Sí que le sirvió, Enrique, a Trump, como decíamos, esa firma, esa puesta en escena para decir, oye, aquí estoy yo y aquí el que manda soy yo. Y ahora quiere mandar con China. El tema de la guerra comercial, que ayer ya una pregunta de un periodista ya reconocía que estamos en guerra comercial con China. Es un asunto que parece que se le enquista, que no termina de resolver. ¿Qué es lo que está buscando Enrique Trump con este enfrentamiento con China? Y no sé si es una batalla que puede ganar sí o sí Estados Unidos. Yo no sé si es una batalla que puede ganar sí o sí Estados Unidos. Lo que Trump no tiene ante China nunca es tiempo. O sea, necesita resolver rápido, porque a él le quedan 3 años de mandato. Luego intentarán hacer me intentarán tocar la 22ª, para que pueda presentarse, para que el presidente vuelva a tener más de 2 mandatos, que es lo que tiene ahora mismo, etcétera. Lo que ellos quieran hacer, que no lo van a conseguir, porque el proceso de tocar la Constitución en ese sentido es complejo y lleva más años de los que Donald Trump tiene ahora mismo en perspectiva de estar. De hecho, son medidas para modificar la Constitución de tal forma que se sepa que difícilmente van a favorecer al presidente que esté en ese momento en la Casa Blanca, a nivel de tiempo. Entonces, Donald Trump lo que no tiene es tiempo, y los chinos tienen todo el tiempo del mundo. Yo recuerdo un amigo mío que me decía que él viaja a China mucho y me dice, los chinos no piensan de aquí a 1 año, o piensan de aquí a 6 meses, o de aquí a 18 meses. Piensan de aquí a 10 años. Entonces, esa forma o esa filosofía o esa proyección de pensamiento a largo plazo, que es de lo que viene el propio Xi Jinping.
O sea, esto, lo que hace Xi Jinping o lo que está aprovechando Xi Jinping no llega a Xi Jinping, que además ya tiene como carretera para aguantar toda su vida si quiere, sino que viene de gente como Jintao. Es decir, ha sido un proceso que nos ha traído hasta aquí desde un cierto aperturismo hasta un absoluto control de la producción. Entonces Donald Trump lo que quiere es una victoria ante China y no quiere que se le escape de aquí a 3 años, porque sabe que los chinos tienen mucho más tiempo que él. Ya me hago yo la última de momento y luego ya les dejo a José Ignacio y a Abel que te pregunte lo que quieran por Trump, por el tema geopolítico, por Francia, por la situación en España, por lo que quieran. Trump, que se ha enfadado con China otra vez y que se ha vuelto a enfadar con España. Y ahí vimos esa insinuación a Sánchez allí en Egipto de cómo iba aquello, de lo del gasto en defensa. Bueno, pues un día después amenazó con imponer aranceles y dijo que a España había que echarle de la OTAN por no aumentar el gasto en defensa. ¿Cuántas ganas nos tiene Trump? O sea, volvemos a lo mismo. Trump necesita leccionar. Igual que ha pasado con el tema de Egipto, igual que quiere intentar con el tema de China, Trump quiere que se vea que quien pilota la OTAN es él. El tema de la OTAN no es nuevo. El tema de la OTAN ya viene desde la época de Obama. Desde que en el momento en el cual Estados Unidos se da cuenta que en el Atlántico ya no tiene nada que ganar ni que perder. Y que Europa para los europeos, o sea, como tirando de James Madison, pero hacia el otro lado. América para los americanos, pues Europa para los europeos. Y lo que pasa en Europa es un problema de Europa. Mi problema, y el problema de Estados Unidos, o el problema de Estados Unidos, como lo pueda entender cualquiera que llegue a tener el oído del presidente y como pueda llegar a cualquiera que tenga ciertos conocimientos de geoestrategia, está en el Pacífico. Y el problema que puede estallar, o sea, en un momento dado, hoy estaba leyendo ahora, cuando estábamos a punto de entrar en el Financial Times, que TMCS ha batido récords de ingresos y, bueno, una barbaridad. Esa empresa, que es posiblemente la manufacturera de chips y semiconductores más importante, posiblemente la más importante que hay en el mundo, está en Taiwán. Y Taiwán es ahora mismo un sitio que he visto bancos con menos seguridad que lo que hay alrededor de esa isla. Entonces, el problema de Estados Unidos no es China, es Taiwán, es la alianza con Japón, es la troika esta que se han montado con los submarinos de Estados Unidos, Japón y Australia. Es Europa. Trump en Europa quiere dejarlo todo en orden. Hay un problema. O sea, para mí, desde mi punto de vista, Trump está cometiendo un error si quiere presionar, que es aranceles, porque por los aranceles no se puede entrar, porque lo que ha hecho la Unión Europea es lo que el libro dice que la Unión Europea tiene que hacer si se amenaza a un país con cuestiones comerciales, que es salir toda la Unión Europea en defensa de ese país. Pero Estados Unidos, si no quiero estar yo aquí dando ideas, porque si las doy me gustaría cobrar por ellas, Estados Unidos lo que debería intentar hacer en ese sentido es decir, muy bien, ¿cuánto quieres participar? Tanto por ciento. Te voy a defender. Te voy a dar inteligencia. Donald Trump no dijo ninguna idiotez, ninguna, cuando dijo España vive tranquila porque sabe que todo el mundo le está protegiendo. Por su ubicación geográfica sabe que nadie puede prescindir de la defensa de España, con lo cual vive con las manos para atrás tomando el sol. Pero el tema de capar la inteligencia, sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia americana la inteligencia estadounidense y británica se llevan tan bien, y la inteligencia alemana y la inteligencia estadounidense con Israel, etcétera, etcétera, capar la inteligencia, es decir, restringir el acceso a la información, ahí es donde sí nos pueden hacer daño. Ahí nos puede doler. Lo demás, pues que Ursula von der Leyen salga, intermedie, tal y cual, y mientras que sigamos metiendo gasto en cambio climático como gasto en defensa. Pero, quiero decir, eso ya... Pero vamos, que básicamente resumiendo, Donald Trump lo que quiere es que se note su mano, que se note su huella y que se note su presión, o sea, que le noten el aliento en Europa. Pero Europa no importa, pero es que no importa desde la época de Obama. Obama no le importaba nada a Europa, a Biden no sé si acaso en algún momento le llegó a ser consciente de que importaba algo, y ahora Donald Trump sabe perfectamente que aquí no tiene nada más que rascar que simplemente apariencia política. Os doy la palabra, abro la mesa, Abel. Bueno, el primer tema que ha puesto sobre la mesa Enrique me interesa, ¿no? Ese papel jugado por Trump en el proceso de paz. Muchos expertos y analistas están diciendo que todo puede saltar por los aires. ¿Es previsible que sea en el corto o medio plazo que salte por los aires todo esto, de nuevo? A ver, yo creo puede saltar y puede volver a ocurrir lo que ocurrió a partir del 7 de octubre. ¿De acuerdo? No podemos olvidar una cosa, que es que también cuando se habla de genocidio y toda esa argumentación que es muy un poco pereza, desde mi punto de vista, si uno se lee el libro de Hamás, en el preámbulo se dice
que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Y el artículo 15 dice que hay que practicar la yihad contra los judíos. Es decir, quien tiene escrito cuestiones genocidas, por decirlo de alguna manera, o cuestiones de eliminación completa de una raza y de una cultura, es Hamás en su libro. Con lo cual, y luego a eso añade que ahora mismo creo que Palestina, incluso la propia Gaza, la dominan como 11 tribus distintas. ¿Qué es el problema, por ejemplo, que tiene Siria ahora después de haber salido de la dictadura de Bashar al-Assad? O el problema que tiene Libia, que no es un país, es una ficción geográfica. Las fronteras son las que son por lo que ha tocado, pero realmente dentro de lo que se mueven son clanes o son tribus. Entonces eso es un país que si quieres aparentar democracia es muy complicado, porque cada uno todavía cree más en la guerra entre tribus que en la unión como nación. Entonces, ¿eso puede estallar en cualquier momento? En cualquier momento, yo no te digo que no. Puede volver, por ejemplo, yo recuerdo una entrevista que le hicieron en El País a un general israelí que se llama Yitzhak Spector, que es uno de estos que sobrevolaron, no, bombardearon el reactor nuclear en Irak en los años 80. Y en esa misión iba él, iba otro tío que se llamaba Ilan Ramón, que fue uno de los astronautas que murió cuando el Columbia intentó volver a entrar en tierra. Le preguntaban y decían, abogaba por los estados, abogaba porque los palestinos tuvieran una tierra, un general de la Fuerza Aérea Israelí, porque tuvieran su tierra, porque todo, y una pacífica convivencia, Jerusalén para los palestinos, todo. Y le dicen, ¿y los asesinatos selectivos? Y dice, eso es otra cosa. Entonces, todo puede volver a ser lo mismo que era antes. Y todo puede volver a ser lo mismo que era antes significa Hamás detonando bombas en pizzerías en Tel Aviv e Israel entrando en Irán a bombardear no sé qué, yendo a la frontera con Siria a asegurar su frontera, diciéndole a Egipto, mirando con el dedo, que Egipto no ha hecho nada, Egipto ni abrió la frontera con Gaza, pero mirando a Egipto con el dedo y diciendo no hagas nada, no hagas ninguna estupidez, y volviendo a hacer asesinatos selectivos, pues como los que vimos con el tema de los buscas y con el tema de los walkie-talkies. Lo trágico de esto es que todo puede volver a ser lo mismo. ¿Vale? Y todo puede volver a ser lo mismo, amplías a dos escenarios. Uno que es que es lo que ha sido siempre desde 1947 ese territorio, y otro que pueda volver a haber otra guerra pues sin el apoyo de Irán, sin no sé qué, no sé cuántos, que ya termine con los asentamientos. No creo que con el pueblo gazatí ni con los palestinos, porque hay 2 millones de árabes con nacionalidad israelí. Entonces no creo que vayan ahora de repente me suena que no, pero o sea, ahora mismo, si Hamás no cumple, y es que tiene que estar cumpliendo ahora, y no va a encontrar los cadáveres de los 28 que quedan, no los va a encontrar porque no saben dónde están, porque no los van a encontrar. Entonces va a tener que compensar con algo, pero esa puede ser la excusa de Israel para hacer algo más. José Ignacio. Sí, a mí me ha sorprendido mucho y me gustaría saber el papel de Qatar y el silencio de Arabia Saudí. A mí Arabia Saudí en esta situación me ha sorprendido muchísimo. Voy a salir a la calle, me van a pegar. Porque el de Arabia era aquel que le dijo que tenía un montón de cash, que tenía le dijo allí, tiene muchísimo cash. No, o sea, a ver, están los acuerdos de Abraham, y los acuerdos de Abraham no se firman porque queramos tener una paz, ¿cómo se dice? Queramos escenificar una paz. Los acuerdos de Abraham se firman por una necesidad de estabilidad en la zona que necesitan estos países que tienen pues petróleo y todo lo que todos sabemos, y necesitan que Israel esté más de su lado que en su contra. Y por eso se firman los acuerdos de Abraham. Lo de Qatar tuvo pues lo que volvíamos a decir, ¿no? Están ahí, mandad no sé cuántos aviones, reventad. Y tú ves la foto y es la manzana reventada. De esa, nada más. La manzana reventada. Es decir, sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer. ¿No? Sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer con lo que querían hacer. Entonces, y luego está todo el tema de los palestinos no caen bien a nadie en el mundo árabe. Y, por supuesto, entiendo que prefieran tener una alianza con Israel porque les interesa también una alianza con Estados Unidos, y ven que Israel y Estados Unidos están muy, muy cerca, como para empezar a hacer declaraciones que posiblemente no lleven a ningún sitio, porque a lo más que le puedan llevar sea que Donald Trump diga que va a represaliar, vete tú a saber, y voy a tirar yo de las reservas de petróleo que tengo en Texas, o imagínate si ya invado Venezuela, no os necesito para nada, ¿vale? Entonces, la cuestión es que esa es una doble cuestión, es decir, el mundo árabe de estas monarquías y de estos países no tiene ninguna confianza ni el mayor aprecio por el mundo palestino, no lo tiene, y segundo, que prefieren llevarse bien con Estados Unidos a que con Israel
Venga, últimas dos preguntas, ya José, pero casi tipo test, para que nos traigamos de tiempo. Bueno, hablabas también, Enrique, de la ubicación de España, cuando hablábamos de la situación con respecto a la defensa y demás. ¿Puede ser también un arma de doble filo que la administración Trump intente a lo mejor apretarnos de alguna manera diciendo, oye, cuidado donde estáis porque estáis en una situación delicada, si no os plegáis a lo que nosotros queremos, ojo porque pueden pasar cosas? No sé qué cosas pueden pasar, pero desde luego el primero que se ha desmarcado de la posición de la Unión Europea, siendo europeo, es Rutte. Rutte ya ha dicho, no, es el 5%. Yo creo que tiene que ser el 5%, no porque me guste hacerle la pelota a la OTAN o a Donald Trump en especial, sino porque olvidamos que tenemos a Rusia ahí. Y Rusia, cuanto más arrinconada esté, más desesperada va a actuar. Y ya hemos visto que se nos ha olvidado, o en apariencia se nos ha olvidado, lo que ha pasado en Rumanía, lo que ha pasado en Moldavia y lo que ha pasado en Polonia con los drones. Y nosotros, por ejemplo, como país, no tenemos enjambres de drones. Que yo sepa. A lo mejor tenemos colmenitas, no tengo ni idea, pero desde luego lo que Rusia, para contraatacar Rusia, por ejemplo lo de Irán, cuando Irán lanzaba misiles y que Israel tenía el Iron Dome nosotros eso no lo podemos contraponer. Y si un aliado necesita ayuda, si Polonia necesita ayuda, nuestros aviones tienen que estar preparados para salir. Y ahora mismo estamos fuera de los F-35 y no sabemos qué va a pasar con los cazas que necesitan ser sustituidos. Entonces, hay una parte que es oratoria, hay una parte que es yo voy a ir gastando tal y el 5% llegará cuando yo llegue y no me quiero sobrearmar, y hay otra cosa que es, hay una realidad geopolítica que en Europa existe y que tenemos una guerra ahí en Ucrania que en un momento dado, que Ucrania no es un país de la OTAN, en un momento dado puede pasar que nos llamen a Gaza a defender los acuerdos de paz, o que nos llamen Yo estoy convencido, por ejemplo, que en Ucrania, si se llega a una paz, lo que Putin no va a permitir es una recuperación rápida. ¿Qué papel pintas tú en oponerte a Putin no queriendo una recuperación rápida para Ucrania porque prefiere una Ucrania débil? Entonces, ese tipo de cosas yo no creo que sea una cuestión de oratoria. Rápido, muy pregunta rápido. Y respuesta, Enrique. Sí, muy rápido. Yo vuelvo al entorno de Israel. ¿Presente y futuro de Netanyahu? Porque antes de su última formación de gobierno estaban en procesos judiciales importantes. Muchos analistas decían, va a seguir la guerra porque a él no le interesa pararla en cuestiones personales, pero también tiene una crisis política interna de apoyos con este proceso de paz. ¿Cuál es el presente y el futuro de Netanyahu? Netanyahu, es cierto, yo veo que muchas de las cosas que ha hecho ha sido más un plan sin salida para intentar llegar a algún sitio que no sabemos exactamente dónde es, e intentar ganar popularidad, cuando lo que decía antes, ¿no? Naftali Bennett o Yair Lapid o Benny Gantz es gente que tiene muchísimo más popularidad dentro del país. El problema es que Netanyahu se puede apoyar en una cuestión de un escenario político de la Knesset son 130 diputados, creo, y son como 11 grupos políticos. O sea, que es un canteo de... Casi como Francia. Casi como Francia, pero con 4 veces menos diputados. Y más radicalizados aún, Casi a veces, si quieres hacer un diagrama de estos, un histograma de barritas para ver cuántos son los grupos, es todo casi plano, porque no hay nadie. Entonces, claro, muchos quedan a la derecha de Netanyahu, y luego hay radicales de izquierda como estos dos que gritaron el otro día cuando estaba Donald Trump. Pero está tan fraccionado que si Netanyahu mueve bien sus cartas, puede seguir gobernando. Porque claro, Netanyahu está dispuesto a darle a la ultraderecha cosas que ni Bennett ni Lapid estarían dispuestos a darle. Entonces, ahí es donde puede tener el donde ganar. Nos han quedado cosas en el tintero, así que otro día te pasas por aquí, que es un placer. Enrique Cocero. Cuando abra el gobierno de Estados Unidos otra vez. ¿Y eso cuándo va a ser? No Llevan 2 semanas. Ahora mismo no están muy preocupados. Ha habido un movimiento muy divertido de Donald Trump con el tema de los despidos. Sí, 10.000 más. Más de 10.000. Dice que va a subir sobre los 10.000 y que esos no se van a recuperar. Entonces, ahora los demócratas ya no saben a qué demonios están peleando, si el jefe era el otro. ¿Cómo juega con ellos? ¿Cómo juega con ellos? De Trump. Enrique Cocero, un placer. Venga. Gracias. José Ignacio Abel, ahora os pregunto más cosas. Hasta ahora. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por cuarto año consecutivo, su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el gran punto de encuentro para profesionales, inversores y empresas del sector. Un espacio donde se analizan los retos del mercado, la innovación, la sostenibilidad y las nuevas formas de habitar. Del 13 al 15 de noviembre, Málaga será el escenario de las claves que marcarán el futuro del inmobiliario. SIMED 2025. Nuevos tiempos, nueva visión. Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con José Ignacio Gutiérrez y con Abel Martín, ya hablábamos con Enrique Cocero sobre la OTAN, sobre la inversión en defensa. Hoy Bruselas, Abel va a presentar ese plan, esa hoja de ruta para los próximos años, ese escudo misiles antidrones. Vamos a ver si da detalles de lo que hay que invertir y cuánto tocamos por cabeza, ¿no? El reparto de lo que tiene que invertir cada país en esa hoja de ruta militar, en defensa. ¿Y cómo lo recibe esto el gobierno español? En un escenario convulso, como acabamos de analizar. Tenemos a Rusia ahí cerquita. Escenario convulso y que cada vez que nos traemos aquí a España este tipo de situaciones se crea un cisma dentro del Ejecutivo, porque es que además nada más hay que ver pues las dos facciones que hay, ¿no? Que es que dentro del Ejecutivo, dentro de nuestro gobierno, hay una parte que es que pues, contraria totalmente a esto, ¿no? Que es la parte de sumar. Y ayer Margarita Robles vemos cómo hace malabares o intenta hacer unos ejercicios equilibristas ahí para decir que, bueno, que ya veremos qué pasa en el futuro de cara a aumentar el gasto, ¿no? Yo creo que la situación es más que seria y yo me da la sensación que aquí no nos lo estamos tomando en serio.
Y ese es el problema. Porque dice la Unión Europea, no, nosotros vamos a responder en caso de que Estados Unidos tome alguna decisión con el tema de aranceles y tal. Pero luego también hay que preguntarse, ¿la respuesta de Europa es una respuesta contundente o qué tipo de respuesta va a ser? Si eso el día de mañana se lleva un poco a ejecutar desde la administración Trump, porque creen que nosotros bastante, me parece, paciencia están teniendo. Vamos a ver, también hay que ponerlo en contexto. Acabo de hacer los números, no quería equivocarme. El 5% de inversión en defensa en España supondría 72.000 millones de euros. Yo recuerdo los 3 primeros gobiernos de Mariano Rajoy, el presupuesto de defensa eran 5.900 millones de euros. Estamos hablando del 2012, 2013, 2014 creo que hubo presupuesto, créditos extraordinarios para defensa y que elevaba algo la cantidad. Pero imagina, ver el salto. Y luego, por otra parte, el gasto en defensa es una planificación a medio y largo plazo, entre 5 y 10 años. Aunque este gobierno quisiera mañana gastar 72.000 millones de euros, no es posible, no es factible. Además, tienes que formar personal y cualificado para el gasto, para la utilización de las herramientas de defensa, de las capacidades de defensa. Es un proceso largo. Yo ahí comparto más la opinión de Margarita Robles, que decía, bueno, pues a largo plazo ya veríamos si superamos ese 2%. Pero es que el 2%, de todas las maneras, estamos hablando de casi 30.000 millones de euros, España, que ahora mismo tendrá un presupuesto que cerrado finalmente, yo creo que habremos superado los 16.000, 17.000 millones de euros este año. Es decir, prácticamente triplicar el gasto del gobierno de Mariano Rajoy de los años 12-13. Triplicar. El mayor presupuesto de defensa de toda la historia de España. Aunque quisiera, no podría implementar ese gasto de defensa, esa inversión, esa adquisición de capacidades. Si hoy decidimos comprar los F-35, un escuadrón de 20 efectivos, nosotros no, aunque empezáramos a pagar ahora, fíjate, la repercusión no sería mayor de 375, 400 millones de euros anuales, en uno de los mayores gastos. O sea, aunque quisiéramos construir 5 fragatas adicionales de 1.000 millones de euros cada uno, el plazo de ejecución de ese presupuesto o esa inversión está entre 8 y 10 años. Hay que periodificar todos esos gastos. Es decir, que aunque quisiéramos, es muy difícil implementar y materializar una inversión y ya llegar a ese 5% es imposible. Yo creo que en Moncloa, Abel, están echando las mismas cuentas que echaba José Ignacio ahora. De hecho, vamos a echarlas por si acaso, ¿no? Claro, ya que nos han es que señalado... la capacidad de maniobra creo que es muy reducida. Claro. Esa es la realidad. Oye, tengo 30 segundos. Francia y lío hoy. Tenemos 2 mociones de censura. Se supone que los socialistas las van a apoyar. Ya han dicho que apoyan a Le Cornu porque ha retirado la reforma de las pensiones, porque están dispuestos ellos, y parece que les va a dejar a ese impuesto Zuckman, esa tasa a los ricos. ¿Se soluciona la cosa, yo no? Bueno, yo ahí lo dejo. Hay socialistas que ya han verbalizado que van a romper la disciplina de voto y eso puede provocar un verdadero cisma, porque necesitan 24, ojo, 24 en total que rompan la disciplina de voto sobre lo que en teoría pues mantendría cada partido, y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, que Le Cornu puede ser breve 2 veces. O 3 o 4, porque parece que ya no habrá una tercera, ¿no? Ya sí, pero si se lo cargan Macron hoy, no tiene otra persona de confianza. Es la impresión que nos da a todo. Yo en el primer movimiento... conocerá, digo yo, ¿no? Sí, yo en el primer movimiento creía que formo gobierno, pero yo me voy porque es la condición. Yo estaba convencido de ese paso. Claro. No. Yo formo gobierno, cae el gobierno, me llama Macron, le vuelvo a decir que sí y vuelvo a empezar. ¿Hasta el 2027 vamos a estar así? Puede ser. Pues esa puede ser la estrategia de Macron. José Ignacio Gutiérrez, Abel Martín, un placer haberos tenido por aquí hablando de muchas cosas y otras que nos hemos dejado. La verdad es que la actualidad está para no aburrirse. Pasado un buen jueves. No da tiempo. Cuidaros. Adiós. Chao, gracias. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. MAPFRE patrocina la información del tiempo. La masa de aire frío continuará afectando al nordeste peninsular y Baleares, desplazándose hacia el sur y provocando un aumento de la inestabilidad. Se esperan chubascos desde primeras horas en Cataluña, el Golfo de Valencia y el este de Baleares, que por la tarde se extenderán al interior de la mitad sur y del tercio oriental.
con tormentas que podrían ser localmente fuertes, sobre todo en zonas de montaña y el centro-oeste. Las temperaturas, por su parte, descenderán en Galicia y tercio sur, con heladas débiles en el Pirineo y el resto con pocos cambios. El viento será flojo e incluso moderado en la mayor parte del territorio, más intenso en el estrecho. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8:51, 9 minutos sobre las bolsas europeas y de momento los futuros aquí en el viejo continente mixtos, con el foco puesto en las tensiones comerciales China-Estados Unidos y con el foco puesto en los resultados empresariales. Vamos a buscar claves del día. Protagonistas, Ángeles, futuro del IBEX. ¿Cómo viene? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Con caídas suaves del 0,12%. Por lo tanto, parece que un día más vamos a estar con el selectivo en ese entorno de los 15.500 puntos. Ese incremento de la tensión comercial entre las dos potencias, la estadounidense y la China, y el cierre de la administración de Estados Unidos enfrían el optimismo que ha llegado de cara de los resultados, de mano de los resultados en Estados Unidos. El IBEX, después de lanzar 3 cierres en ese nivel de 15.500, parece que va a continuar. Está el oro en máximos históricos y hoy vamos a conocer la balanza comercial de agosto en la eurozona. En Italia, la tasa de inflación general del mes de septiembre. En Europa, por supuesto, cotizaremos los resultados de Nestlé y el aumento de recortes de puestos de empleo. En Estados Unidos, cuentas trimestrales de United Airlines, Bank of New York Mellon y US Bancorp. También la encuesta de la Fed de Filadelfia. No se publicará ni el paro semanal, ni las ventas minoristas, ni el índice de precios de producción. Prima de riesgo en 53 puntos básicos. Rentabilidad del bono a 10 años en el 3,11. Nestlé, que va a despedir a 16.000 empleados, uno de los protagonistas del día de las bolsas europeas. Ahora vamos con los detalles. Vamos a mirar también a la tecnología después de las cuentas de Taiwan Semiconductor, de TSMC, que dispara su beneficio récord, más de un 39% de crecimiento en el tercer trimestre del año. Ayer era noticia aquí ASML Holding, también con subida en bolsa arrastrando al resto del sector, lo mismo que vimos con el lujo. Futuros europeos a esta hora, ¿cómo vienen, Roberto? Pues en signo mixto, con subida del 0,22% para el CAC 40 francés y caída del 0,11% para el DAX Etra y para el Eurostock 50, en un día donde estamos atentos, pues, como has dicho, a las cuentas de Nestlé, no solo las ventas que disminuyen un 1,9%, sino también ese objetivo de ahorro de costes que será de 3.700 millones hasta 2027. También tenemos que echar un ojo a esos futuros americanos, subida del 0,38% para el Nasdaq 100 y del 0,24% para el S&P 500, en un día donde Nvidia, Microsoft y BlackRock firman un acuerdo para hacerse con el centro de datos Align Data Centers. En cuanto a plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con subida del 1,33%. En China vemos que el Shanghai está cotizando con caída del 0,33%, y es que el mercado chino Cambricon sube con fuerza tras asociarse con Sense Time. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 58,84,
petróleo Brent de referencia europea en 62,46, ambas subiendo casi un 1%, el oro en máximos en $4.235 y cruce euro-dólar 1,1654 favorable a nuestra moneda. Tomás García Porriños, estratega senior de Asset Allocation Santander Asset Management. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Las bolsas suben porque esperan que la FED tenga que bajar tipos por estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos? Bueno, yo creo que suben en general también porque los fundamentales son relativamente positivos. No hay nada realmente, ningún catalizador más allá de unas valoraciones exigentes, que eso nunca es causa, o un posicionamiento relativamente elevado, principalmente minoristas, que tampoco es causa de subidas o de bajadas. No hay nada más allá de eso, y por supuesto, con perdón de la geopolítica o de eventos políticos, pero no hay nada fuera de eso que haga que los mercados tengan motivos de peso realmente para tener caídas relevantes. Por lo tanto, creo que es un poco el escenario general macro. Estamos en plena campaña de resultados empresariales. ¿Qué os están pareciendo y cuánto de fuerza le pueden dar al mercado? Bueno, probablemente es la clave. Principalmente lo que llaman la Monster Week o cuando se va a acelerar realmente la temporada de resultados es a partir de la semana del 27 de octubre. Y en general, la verdad es que el consenso está estimando unos resultados relativamente batibles, digamos, en torno al 6,5-7%, a pesar de las revisiones al alza que ya ha habido los 3 meses anteriores y de las revisiones al alza de los guidance de muchas empresas, por ejemplo, en tecnología, máximos históricos de revisiones del guidance al alza. Pero a pesar de eso, a pesar de esas, como digo, de ese optimismo generalizado en las compañías estadounidenses, todavía pensamos que es relativamente sencillo que estos resultados se batan al alza. Por tanto, esto podría dar incluso algo más de impulso también, salvo, insisto, sorpresas en las próximas semanas. Para optimismo, y termino por ahí, Tomás, lo de la tecnología, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, las subidas que llevamos viendo de un tiempo a esta parte con Nvidia, lo que vimos ayer con las cuentas de ASML, lo que hemos visto esta madrugada con TSMC, ¿hasta dónde tiene esto recorrido? Yo creo que es muy relevante tener aquí en cuenta que no estamos hablando de promesas, sino de realidades, ¿no? El incremento de la inversión, el incremento del CAPEX de las empresas está ahí, lo están mostrando los datos, y por lo tanto, por ahora es lógico que estemos viendo tanto impulso por este lado. La clave o el siguiente paso, que es donde nos tendremos que ir fijando tanto en los resultados empresariales como en los datos en el futuro, es el retorno que obtienen estas inversiones, y que de eso dependerá o no que veamos finalmente un freno en esa temática o recortes relevantes. Mientras tanto, insisto, el dinero está entrando y es lógico que veamos valoraciones exigentes y subidas. ¿Y está entrando más en Estados Unidos que en Europa por ese motivo? Está entrando más en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay más, es superior, es mayor el sector, digamos, ¿no? Hay más empresas dedicadas a esto, no por motivos de otro lado, pero vamos, que es generalizado, está entrando a nivel mundial en todo tipo de empresas y en todas las temáticas relacionadas, no solo en las empresas que se dedican directamente a la inteligencia artificial, sino en aquellas que permiten que la inteligencia artificial tenga sentido, como por ejemplo las que proveen energía, las industriales que están generando las turbinas que generan esta energía, etcétera. Es toda la cadena de producción. Tomás García Porriños, Santander Asset Management, gracias por el análisis, que vaya bien el día. Buen jueves, buen negocio. Gracias a vosotros igualmente, hasta luego. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral